Reverencia a la palabra del Señor, vamos a abrir la palabra de Dios por la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a leer de nuevo que queremos terminar en el capítulo 14 y dice el versículo 3 lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios sostenga nuestras vidas y nos bendiga. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra redención hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Podéis tomar asiento, hermano. Estuvimos hablando el último día de la importancia que tenía toda la bendición, la fuente de la bendición, ¿verdad? El lugar donde fuimos bendecidos, la fuente del Padre, el lugar son los lugares celestiales, la fuente, el agente de quien por quien somos bendecidos es por medio de Cristo. Y nuestra situación es porque estamos ahí, es porque Él nos escogió. Y por eso recibimos la bendición. La fuente del Padre, el lugar, los lugares celestiales, el agente, nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, y la razón por la que somos bendecidos es porque Él nos escogió. Y todo esto nos lleva a poder llevar nuestras vidas hasta el versículo 6, que todo esto que está ocurriendo es para la alabanza de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que está interviniendo. Estuvimos hablando también el medio que Dios puso a su Hijo Jesucristo, por quien tenemos redención, el perdón de los pecados, por medio de su sangre, el perdón de los pecados. Y esto no era según lo que nosotros hayamos hecho ni nada. El versículo 7 nos dice que es según la riqueza de su gracia. Fue por su gracia. Cristo murió y murió para el perdón de nuestros pecados y la entrega fue por gracia. Dios salvó por gracia, por misericordia. Por eso dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro, por su misericordia, por su bondad, por lo bueno que Él obró con nuestras vidas, que aún siendo pecadores, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora bien, todo esto nos lleva a poder entender el misterio de Dios. Y el misterio de Dios es la forma en la que Dios se manifiesta en nuestras vidas, derramando en nuestras vidas sabiduría e inteligencia. La sabiduría, el conocimiento, y la inteligencia es poder discernir, ser perspicaces, ser capaz de poder ver donde otros no ven. Esto es lo que hace el Señor. Por los corazones endurecidos del pueblo de Israel, por lo terco que era, porque tenían el entendimiento embotado, no pudieron ver. Sin embargo, cuando Dios nos redime,
hace su obra completa quitando el velo que nos dice el apóstol Pablo en Corintios, y podemos ver, podemos discernir, podemos entrar y entender y conocer el misterio de su voluntad según a él le ha placido, porque fue algo que Dios le agradaba. Qué maravilloso es pensar en esto, que todo lo que el Señor está haciendo es para su gloria, pero además es que Dios se place con todo esto. Y esta palabra me recuerda, hermano, a lo que el Señor, cuando se abren los cielos, dice esta palabra: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él le ha placido, Él tiene complacencia en habernos salvado, en haber mandado a su Hijo Jesucristo, y además en poder revelar los misterios que estaban siendo escondidos. Es el beneplácito de Dios, el cual se habría propuesto en sí mismo el de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Esta mañana estaba hablando con nuestro hermano Juan de la Biblia de Ferrera, ¿verdad? Esta Biblia fue una Biblia que se tradujo en el siglo XVI en Italia, en Ferrera, donde el conde de Ferrera abrió sus puertas a los judíos que salían de aquí de España. Y hubo un grupo de judíos que estuvieron ahí traduciendo palabra por palabra al castellano. Judíos sefardíes, tanto de Portugal como de España, financiados por este mismo conde de Ferrera. Entonces, cuando estamos viendo que esto está así en ese lugar y está viniendo el conocimiento de Dios, ellos utilizaban una palabra para poder decir los cielos, y daban a entender que los cielos eran los cielos de arriba y los cielos de abajo. Y cuando hablaban de las aguas de arriba y de las aguas de abajo. ¿Por qué? Porque Dios ve, la perspectiva de Dios es la forma en la que ve los cielos, la dimensión celestial y la dimensión terrenal. Entonces hubo una gran distorsión. El pecado trajo una gran distorsión y rompió esa comunión. Fíjense y recuerden, hermanos, lo que ocurrió en el Edén. La Escritura nos dice que Dios se paseaba en la mañana, al aire de la mañana, y tenía una comunión con Adán. Esa relación se rompió. Digamos, la dimensión espiritual, la dimensión de los cielos se rompió en la dimensión terrenal. No hubo unanimidad. Y lo que está diciendo aquí, y está tratando de llevar a cabo, es que el pecado trajo tales consecuencias, tal ruptura, que no tan solamente apartó, el libro de Romanos dice, destituido de la gloria de Dios. No tan solamente fue destituido de la gloria de Dios el hombre, sino que el hombre fue destituido de la gloria de los cielos, de la gloria de la comunión con Dios, de la unidad que Dios había traído en los cielos y en la tierra. Cristo es un misterio. Y Pablo está queriendo traer y revelando este misterio. Es Cristo quien va a darnos a entender que le plació al Señor de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, a través del tiempo. Digamos que es la redención progresiva, como Dios va llevando a la humanidad a que puedan llegar al clima, a poder llegar a lo original, a poder llegar a unir los cielos y la tierra. Porque el gobierno es el reino de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, recuerde, Mateo, en Marcos, dice, arrepentido, ¿por qué? Porque el reino de los cielos
se ha acercado. Es Cristo quien hace esto. Es el Señor, Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo. Ahora bien, nosotros nos quedamos ahí y tendríamos que estar mirando a partir del versículo 11. Porque aquí hay otra dimensión. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Esta es la palabra. Entonces, ¿dónde está ocurriendo todo esto? ¿Qué está ocurriendo en esa iglesia y quién escribe a esa iglesia? Sabéis que Pablo estaba en Roma y estaba encarcelado. Escribió esta carta, escribió a los Colosenses, escribió también a Filemón, escribió algunas epístolas y algunas cartas también en pastorales. Pero esta está escrita desde el encarcelamiento. Y cuando yo estaba preparando el texto, me estaba acordando de su situación. Y me preguntaba a mí mismo y decía, Señor, si yo estuviera en esa posición, si yo estuviera como Pablo, pasando por ese momento de tener que ser juzgado y podría ser juzgado a muerte, ¿en qué estaría pensando? Fíjense que hay cosas tan sencillas en nuestras vidas que nos hace olvidarnos de lo que somos. Un accidente, una falta de algo que me proporcione el poder seguir adelante, una enfermedad, un conflicto familiar con mis hijos, en el colegio, en el trabajo. Cualquier cosa puede, digamos, eclipsar el sentido y la identidad que somos. Ay, es que debe usted de comprender mi situación. Estoy pasando por esto. Ay, debe usted de saber que a veces se pierden los nervios y que uno puede llegar a decir cosas de las que luego se arrepienta. Sin embargo, vemos aquí a Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribiendo una carta y dándole el sentido a la vida del creyente. ¿Tenía Pablo problemas? Lea usted la epístola de Corintios, lea usted algunas epístolas, lea usted el libro de los Hechos, lea usted algunos acontecimientos de persecución, encarcelamientos, lea usted cómo tenía conflictos fuera y conflictos dentro. Incluso querían destituirlo, no le daban la garantía, decía cualquiera. ¿Quién se ha creído que es? No sabe ni lo que se lleva entre manos. Era criticado dentro de la iglesia. Los corazones llegan a un estado de depravación, no tan solamente aquellos que están fuera de la iglesia, sino incluso dentro de la iglesia, valorando y tomando juicios y prejuicios. Y esto Pablo lo tiene en su vida y evidentemente lo defiende. Lo defiende con excelencia y con un rigor que no le falta el amor, ni tampoco le falta, hermano, el estar diciendo una palabra con autoridad. Está allí en aquel lugar por causa del Evangelio. Pero en su corazón tiene a la iglesia que está pasando por todo esto que yo estoy explicando. Circunstancias adversas, conflictos dentro de la iglesia. Aquí mismo, en Éfeso, aunque podamos ver que es una epístola celestial, hay acontecimientos que están ocurriendo
que es muy desagradable, porque Pablo también dice, vosotros mismos se levantarán, capítulo 20, libro de los Hechos, que tiene que estar recomendando a los obispos y también a los diáconos de la situación de la iglesia. Así que Pablo está allí, con una sentencia de muerte que le carga y le pende como una espada de Damocles. Pero sin embargo, su corazón no pierde la identidad de lo que es y para lo que ha sido llamado. Y entonces, digamos, la idea de Pablo es poder llevar a la iglesia a ese lugar que puedan sentir la seguridad, la bendición, y que puede estar por encima de todo lo que esté ocurriendo en su vida para que ellos puedan tener un propósito y una identidad propia. Este es el tema. Pablo no está escribiendo, hermano, una quimera, ni está hablando de que esto es algo que, bueno, ya este es muy espiritual. No, le está hablando a los santos, a los fieles que están en Éfeso, a la iglesia del Señor, porque esta era la carga del apóstol. El título de la predicación del sermón, hermano, es la herencia de Dios, que encontramos desde el 11 al 14. Y la idea central es la siguiente: en Cristo somos la herencia de Dios. Somos la posesión precipitada a veces, hermano, incluso adelantando nuestros acontecimientos, sabiendo que es Dios quien está haciendo en nuestras vidas. Por tanto, estamos seguros que en Él hay plena seguridad, y valga la redundancia. En Él hay toda seguridad. Dios ha garantizado nuestra redención final cuando Él poseerá por completo a la iglesia. Lo vemos en el versículo 14. Hasta la posesión de la adquisición, hasta la redención, hasta aquel día que venga el Señor. Estaremos siendo herencia del Señor. Como adelanto de garantía, pudimos ver que son las arras. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Todo esto es parte de la alabanza para la gloria de Dios. Vamos a estar viendo todos estos puntos. Y el objetivo de todo esto es entender que su identidad y mi identidad está en Cristo y que son la preciada posesión de Dios, y por lo tanto Dios espera con ansia aquel día en que lo poseerá totalmente. Llegará un día donde seremos no una redención de nuestros pecados, sino una redención de todo lo que somos como iglesia del Señor, y seremos llevados hacia el cielo, igual que la redención de toda la creación de Dios. También, como dice en Romanos, capítulo 8, la tierra, la misma naturaleza, está gimiendo hasta la redención de los hijos de Dios. Amén. Y esa redención no habla del perdón de los pecados, de habernos comprado, sino nos habla de una redención total y absoluta en los tiempos ya últimos, donde ya el Señor vendrá y tomará a su iglesia y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. El objetivo es: los que creyeron en Jesucristo se afianzarán en su fe al recordar que su salvación es segura, por cuanto depende de Dios y por cuanto Él ha garantizado guardarnos hasta el fin. Con esta palabra, hermanos, lo que trato es de llevar que podamos sentir grandemente ser amados por Dios al darnos cuenta que el Señor los considera una posesión preciosa en sus manos. Dios nos considera algo precioso en sus manos. Al entender que existimos para la gloria de Dios, desearán con gran vigor vivir conforme a su identidad y buscarán honrar a Dios en todo lo que hacen. La pregunta de esta mañana es: ¿en qué medida estoy dándole la gloria a Dios en mi vida?
Esto es un recordatorio para que dependamos de Dios, le pertenecemos a Él y pueda hacer lo que Él quiera, no lo que a mí me plazca. Este es el tema. Le pertenecemos a Él. Somos suyos y estamos seguros en sus manos. Voy a utilizar, hermano, una ilustración como parte de la introducción. No sé si alguno de ustedes conocéis esta película que fue muy famosa, el caso Bohr, ¿verdad? Es una saga de un hombre que trabajaba en los servicios secretos, en la CIA, y resulta que este hombre un día está interpretada por este hombre que es tan famoso, Matt Damon. ¿Conocéis a este actor? Pues la película empieza de esta manera. Un barco pesquero italiano va por el mar y se encuentra un cuerpo flotando y lo llevan para arriba. Y una vez que está arriba, lo curan de un tiro que le habían dado y lo curan y demás. Cuando este hombre se levanta, estando allí muy agresivo, total, se da cuenta de que los hombres que están allí lo están ayudando y ya esa agresividad se viene abajo porque esto es lo que él y para lo que él había estado entrenado toda su vida. Entonces él está allí, sabe que puede hacer frente a cualquier situación, conoce muchos idiomas, sabe defenderse, sabe cómo usar un arma, conoce todo esto, pero no conoce su identidad. No sabe quién es. No sé si alguno habéis visto la película, el caso de Bohr. Pues trata sobre esto mismo y le vienen flashes a la memoria y va entendiendo un poco qué es lo que le ocurrió y demás. Pero sabe muchas cosas, pero no sabe quién es. Y esto a veces es triste dentro de la iglesia del Señor. Porque se pueden entender muchas cosas. Se puede llegar a poder analizar y decir y llevar adelante, pero se ha perdido la identidad. Esto es lo que Pablo quiere dar a entender a la iglesia. La iglesia no puede perder su identidad, su seguridad. ¿Quién somos? ¿Quién somos realmente? ¿Qué está ocurriendo en la vida de la iglesia? Que Pablo está llevando esta palabra para que ellos conozcan que somos bendecidos en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que todo depende de Dios para la gloria de su nombre por medio de Cristo. Que ha habido un misterio ahí, un secreto escondido y que ha sido revelado. Y que llegando a este punto podemos entender que Dios está trayendo no tan solamente revelar el misterio, conocer que hemos sido liberados, sino que además somos una herencia en Cristo. Hemos sido heredados. Ahora bien, cuando nosotros estamos leyendo esta palabra, el versículo 11, tenemos muchas cosas que traer a nuestras vidas, porque a veces hay versiones que pueden oscurecer un poco el texto y nos puede llevar fuera del contexto que allí se está hablando. El versículo 11 hasta el 14 comienza con esta frase, versículo 11, que yo, el primer punto que voy a tocar, somos la preciada posesión de Dios. Amén. Somos la preciada posesión de Dios. El versículo 11 comienza así. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Lo leemos? ¿Verdad? Ahora, ¿qué puede dar a entender esto? Que hemos recibido una herencia, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí de acuerdo, porque hay textos que podamos decir que somos coherederos con Cristo, que vamos a recibir una herencia
incorruptible, inmarcesible e incontaminada en los cielos. Cuando nosotros pensamos en la herencia que vamos nosotros a recibir, nos agrada. Pero nos tendría que agradar más lo que este texto en sí quiere decir. Y este texto no quiere decir que nosotros vamos a tomar una herencia, sino que nosotros somos herencia de Dios por medio de Cristo. Aunque esta es la lectura que nosotros tenemos ahí, y esta es la versión Reina Valera, una mejor traducción del pasaje es que en Cristo fuimos escogidos por Dios como su heredad. Amén. Nosotros hemos sido escogidos como la heredad de Dios. No es que nosotros vayamos a tener una herencia, que este es otro tema. Pero la idea del apóstol está por encima de lo que nosotros vayamos a recibir. Está en la posesión en la que se encuentra la iglesia a pesar de las situaciones que estén viviendo, a pesar de los conflictos y de todo el interés que pueda tener el diablo, que Dios le reprenda, de querer matar, robar y destruir a los hijos de Dios. Está la idea de que le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, no es lo que yo voy a heredar como creyente, aunque más adelante podríamos hablar de este tema, sino de lo que somos para Dios. Ser escogido como una posesión. Este es el pensamiento. Y Pablo lo conoce muy bien. Porque Pablo conoce en Deuteronomio capítulo 32 que esta es la misma palabra que se utiliza. Dice el capítulo 32, versículos 8 y 9 de Deuteronomio, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, nos está hablando de Babel. Nos está hablando del tiempo de Babel. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad. Amén. Jacob es la heredad que le tocó. Él puso a cada pueblo, a cada nación, le dio su lugar, pero él estableció única y exclusivamente a Israel como su heredad. Y esta es la idea que tiene Pablo. Está comunicando no que somos herederos, sino que somos herencia. Le pertenecemos a Dios. Y esta es la seguridad. Este es el deseo, la idea. Lo que Pablo quiere tratar de que la iglesia conozca su identidad. Este es el propósito de Pablo. Porque hoy, lamentablemente se está perdiendo la identidad. ¿Y por qué se pierde la identidad de lo que somos? Porque no conocemos la posesión de nuestras vidas. Y cualquier cosa, ¡ay! No puedo, no voy, estoy. Y cualquier cosa es una excusa para no venir a la casa del Señor. Cualquier cosa. Es tremendo el desánimo. Es tremendo la falta de compromiso. Porque todo depende de las circunstancias que me rodean. Y no depende de la posesión y de saber cuál es mi identidad. El mundo va a estar continuamente y cada vez peor, lleno de conflictos. Las enfermedades se van a ir multiplicando. La persecución a la iglesia se va a ir multiplicando. Hoy tenemos una gran persecución. Aquí mismo. ¿Sabéis de dónde venimos, de dónde traemos nosotros el gas? Argelia, ¿verdad? Pues bueno, en Argelia
Están cerrando todas las iglesias evangélicas. Todas las iglesias evangélicas tienen que hacer un documento que es llevado al gobierno y al ministerio que le toca de turno, tiene que dar la aprobación y todos están siendo rechazados aquí mismo, en Argelia. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde están los países ahí defendiendo la igualdad religiosa o la igualdad y estamos haciendo negocios con ellos? Llevamos otros intereses que creemos que están por encima de estas cosas. La identidad. Y la iglesia, lamentablemente, aquí en este tiempo, Pablo sabía que tenía que escribir esto inspirado por el Espíritu para que nada de lo que le rodeara pudiera interferir. Nada. Absolutamente nada. Y cuando digo nada, hermano, es que ni el error de mi hermano me puede hacer interferir para estar firme como un miembro de la iglesia. El amor es sufrido. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, sufrido soporta, y nos hace ir adelante. Estamos en esa condición. El Salmo 33, versículo 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Dios escogió a su pueblo Israel. Dios ha escogido por Cristo a su iglesia. Amén. Él ha escogido a su iglesia. Y estamos en su mano. Y nadie la arrebatará. Recuerde, nadie la arrebatará. Nadie tiene el poder de escogernos y darnos salvación. Solo por medio de Cristo lo hace Dios. Es en base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros estamos analizando el versículo 11, nos dice lo siguiente: en él asimismo tuvimos herencia o fuimos escogidos, versículo 4, según nos escogió. Fuimos escogidos, habiendo sido predestinados, porque no termina la idea en ser escogido, sino que fue la predestinación de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según la voluntad. Dios quería hacer algo y lo hizo por medio de Cristo. Y lo hizo tomando como heredad a su iglesia. Entonces llegamos al versículo 12 y nos dice que todo esto es para la alabanza de su gloria. Todo lo que el Señor está haciendo es para la alabanza de su gloria. Aquí tenemos 3 textos donde nos repite para la alabanza de su gloria. Uno lo tenemos en el versículo 6, otro lo tenemos en el versículo 12 y otro lo tenemos en el versículo 14. Y son tan pocos versículos y hay un énfasis tan marcado que la idea de esto también es no olvidar nunca que todo lo que está rodeando nuestras vidas es para la gloria de Dios. No es porque yo sepa, ni porque yo sea. Y está continuamente diciéndole a los creyentes: ¿hasta qué punto estoy dándole yo la gloria a Dios en mi vida? ¿Hasta qué punto estoy dándole la gloria a Dios en todo lo que ocurre en mi vida? ¿Me detengo yo a pensar no solo en mis problemas, sino también en poder darle la gloria a Dios por todas las bendiciones que Él me ha dado? Entonces está continuamente recordando, porque somos muy dados a poder protagonizar, a poder ser porque yo, ¿verdad? Porque yo creo, yo sé, yo me encuentro, yo es que, pero, y siempre está ahí una línea muy fina que nos puede hacer perder el propósito de toda bendición espiritual
que es para la gloria de Dios. Única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque esto confronta con el corazón del hombre. Porque yo lo único que podía recibir era la condenación. El estar ardiendo en el fuego eterno para siempre. Esto es lo que me merecía este que está aquí. Yo no me merecía otra cosa. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, mandó a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en propiciación por mis pecados. Para que entienda que nada de lo que hay en la Biblia y en estas bendiciones es porque yo me lo he ganado, sino todo ha sido para la gloria de la alabanza de la gracia de nuestro Dios, bendito sea su nombre. Es para la gracia, es para la alabanza de su nombre, es para que Él pueda ser honrado. ¿Por quién? Por su pueblo, por la heredad que Él ha tomado. Y esta es la idea de Pablo. Pablo está llenando estos corazones de esperanza, de ánimo, de consuelo, de saber cuál es nuestra posición y cuál es nuestra identidad. Y por eso está marcando el ritmo y el pulso de la iglesia del Señor, a pesar de todo. El versículo 12 dice, nosotros, comienza el versículo 12, dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, nosotros, y está hablando de los judíos, está hablando de la segunda persona, ¿verdad? Este pronombre, está hablando Pablo de él, y está hablando de los judíos, nosotros, los judíos que recibimos, los conversos del aposento alto, de la iglesia en Samaria, que solo se les predicaban a los judíos, de la iglesia en Antioquía, de todas las sinagogas que hemos estado predicando la palabra, nosotros los judíos, los que hemos recibido la herencia. Dice aquí, esperábamos en Cristo. Así lo dice Pedro también. El misterio que le fue revelado a los profetas para que nosotros conociéramos y no fuesen ellos antes que nosotros, sino que nosotros recibiéramos de parte de ellos. Es ahí donde está Pablo hablando en el sentido hereditario, en el sentido de pueblo judío. Nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías, esperábamos la promesa que los profetas nos habían transmitido, nos habían declarado, y nosotros estábamos esperando, y Dios por medio de su Hijo Jesucristo, es Jesucristo, bendito sea su nombre. Hemos alcanzado, hemos llegado a ser la herencia del Padre. Este es el misterio. Esta es la revelación de las Escrituras, cómo a través de toda la historia los profetas están hablando de un Mesías, de un Redentor, y ha llegado. Nosotros esperábamos para que pudiésemos ser salvos. Ahora bien, cuando Pablo está hablando esto y diciendo lo que también dice en Romanos, primeramente al judío y también a los gentiles, esto lo está diciendo continuamente en la epístola a los romanos. A nosotros los judíos, primeramente, y también a los gentiles. La salvación es para los judíos y es para los gentiles. Fíjense lo que dice el versículo 13. En Cristo, en este Mesías que nosotros esperábamos, anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas. Lea el versículo 7. En él, el Mesías. Léalo con este pensamiento, el Medio Oriente, de cultura judía, esperando el Mesías, el Salvador, el Redentor. En él, en el Mesías, también vosotros. Amén. La iglesia de judíos y de gentiles. Vosotros, los gentiles, iglesia de Éfeso. La ecuación, ¿cuál es? Vosotros habiendo, dice, oído la palabra de verdad.
La fe viene por el oír. La palabra se había predicado y es la palabra de verdad. No es un palabrero, no es una palabra, una filosofía de cualquiera. No es un itinerante que va ahí aprovechándose de los recursos de los demás, no. No es una palabra inventada tampoco. Cuando Pablo está hablando aquí de la palabra de verdad, está hablando de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, el verbo hecho carne. La palabra de verdad. Y la palabra de verdad es Cristo. Cristo es el logo, es la palabra de verdad. Y recalca que esta palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. ¿No es maravilloso? Esta palabra de verdad es el evangelio, es las buenas nuevas de salvación. Y ahora con estas buenas de salvación, que es la verdad, que es Cristo, habiendo creído en ella, ahora llega el nuevo nacimiento. Dios obra por medio de su palabra. Al oírla, Dios provoca la fe y resulta de que Dios nos sella. ¿Con qué? Con el sello del Espíritu Santo. Y dice de la promesa. La promesa que Dios le dio a sus discípulos. Pero ¿recordáis ustedes el profeta Joel? El profeta Joel también está hablando de esta promesa. El profeta Ezequiel también está hablando de esta promesa. El profeta Jeremías también está hablando de esta promesa, un sello, una garantía del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos a este punto, podemos decir, el segundo punto, estamos seguros en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos su sello y le pertenecemos. ¿Sabéis lo que hacen a las ovejas? Ponerle su sello. Ese sello garantiza que tiene un propietario. Antiguamente, para no entrar mucho y terminar con el último punto, antiguamente a los esclavos se les sellaba, le ponían un sello, lo ponían en esa parte de aquí para que no fuese tan visible en la cara. Algunos acostumbraban a ponerlo en la cara, pero dejaron de hacerlo por la desfiguración de la cara y no eran tan atractivos luego para poderlo vender. Entonces lo dejaron y lo hacían en la paletilla o lo hacían aquí en el hombro. Entonces, esto sabía que le pertenecía a alguien. Y la idea del apóstol a la iglesia es que no tan solamente somos su heredad, sino que estamos marcados por él. Y le pertenecemos a él. Y podríamos decir cuál es la implicación de ser heredad de Dios. Esto significa que estamos seguros en sus manos, hermanos. Amén. Somos heredad de él, le pertenecemos a él, por lo tanto estamos seguros en las manos del Señor. Mi Padre que me la dio, dice el Evangelio. Mi Padre que me la dio. Estoy seguro que nadie jamás la arrebatará de mi mano. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y nadie la arrebatará de mi mano. Con el Espíritu Santo es la promesa. Y la verdad es que cuando uno empieza a meditar en esto, empezamos a abrir una gran perspectiva de por qué fuimos redimidos, cuál fue el medio. Y ahora, en segundo lugar, cómo fuimos sellados y cuál fue el medio. Por un lado tenemos al Hijo y por otro lado tenemos al Espíritu Santo. Entonces, en la pericoresis, digamos, de la unión de la Trinidad,
La coreografía que ellos, los padres capadocios, ellos pensaron que de esta manera podía ser, cómo se interponían los unos a los otros y cómo a la vez ellos se relacionaban. Y era como una danza que se ponía uno, lo explicaba el otro día, en el lugar del otro, y se gozaban en medio de esa danza. Fíjate, lo más grande para nuestras vidas ha sido que Dios mandó a su Hijo y nos ha dado una garantía de poder estar con Él, no tan solamente como herencia, sino como escogidos de Dios, marcados por Dios. Y no lo ha hecho con ninguna persona en los cielos, ni con ningún universo. La garantía que ha dado el Señor es su Espíritu Santo. Y esto no tiene precio de ningún tipo. Imagínese por un momento que todo lo que usted posee, piense, por favor, piense, todo lo que usted posee, todo lo que usted tiene, todo lo que usted más ama, deténgase ahí. Por algo que quiere que sea suyo, que ha obtenido, que le ha costado, pone en garantía todo ese precio. Imagínese por un momento que usted depende de esa garantía. Que todo lo que usted es en sí, todo lo que podría usted darle el significado de lo que es, lo pusiese como garantía para obtener algo que son unas arras, ¿sabéis, no? Las arras es, digamos, un anticipo. Fíjense y lleguen hasta ese nivel. Y cuando estemos ahí, en ese nivel, abandone, váyase. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios perdería a su Espíritu Santo. Si alguien no está de acuerdo conmigo, que lo diga. Dios ha dado a su Espíritu Santo, que son, ¿alguien me lo recuerda? Las arras. Recuerdo una vez que estaba